Empezar la introducción que hemos el texto de la introducción de hoy es mente de principiante, 2 puntos, soltando los conceptos y los deseos. Para comenzar, vamos a recordar un poco el contexto de la reunión anterior, en la cual lo que intentábamos a través de la meditación es crear un camino de interiorización, de autoconocimiento, en el cual lo que vamos a intentar también, con la mayor de las motivaciones o el mejor interés, es ver de qué forma estamos actuando en nuestra vida y de qué forma podríamos mejorar no solamente nuestra vida ordinaria, sino un poco nuestra vida más allá del nivel biológico o de la supervivencia normal, ¿no? Comentábamos que ese proceso de interiorización necesario para el autoconocimiento, que tiene que ver con el desarrollo de nuestra potencialidad, incluye un fenómeno decisivo que hemos llamado desidentificación. Desidentificación quiere decir que en un momento determinado el ser humano está totalmente identificado con la mente. Es decir, él piensa que toda su capacidad de percepción y discernimiento tiene que ver con su capacidad mental, que asocia principalmente a lo que son los pensamientos, interpretaciones, proyecciones, opiniones, ¿no? Cosa que, por un lado, es cierto que es necesario para, de alguna forma, garantizar la supervivencia y cierto desarrollo en la vida, tanto tecnológico como práctico, pero existe otra posibilidad, que es la autoconsciencia, que no tienen los animales y que permite al ser humano avanzar en otro nivel de autoconocimiento y de desarrollo. Entonces, a través de la meditación, que es ese proceso que nos facilita la interiorización, estábamos aprendiendo a darnos cuenta, primero, por un lado, que vivimos generalmente muy identificados con la mente, con el pensamiento, y por otro lado, intentamos darnos cuenta también que existe otra capacidad de percibir que hemos llamado la autoconsciencia. ¿De acuerdo? Y un poco en eso estamos. Para facilitar ese proceso de interiorización y de desidentificación, primero lo que hacemos es parar es, a través de tranquilizar la mente o de serenar a nosotros, lo que hacemos es parar este proceso de identificación. ¿Vale? Luego, el siguiente paso es serenarnos nosotros, o sea, primero tenemos que parar esa rutina refleja de la mente, luego, en segundo lugar, serenarnos y conseguir un estado de atención y de percepción distinta, y a través de esa rampa de percepción nueva, que llamamos plena atención o observación pura, intentar ir reconociendo cómo se genera esa identificación con los contenidos y los procesos mentales, y por último, reconocernos en esa capacidad o potencialidad que es la consciencia. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a silenciar. Bueno. Entonces, vamos un poco a ir desarrollando este aspecto de hoy, que es la mente de principiante, que tiene que ver con una capacidad del ser humano de soltar en un momento determinado de su existencia las proyecciones, los conceptos y los apegos, ¿de acuerdo? E intentar profundizar en otra dinámica de existir, ¿no? Que tiene que ver con la creatividad, con la afectividad, con la unidad, ¿no? Sentirnos de alguna forma copartícipes de un proceso conjunto que en realidad lo somos, que es el ciclo de la vida, o incluso ir más allá de esta propia vida existencial en el entorno de la Tierra y hacernos partícipes también de un desarrollo que puede ser más allá en lo que es el universo, ¿no? Porque cuando observamos el universo
realmente nos quedamos fascinados, ¿no?, de ver toda la vida y cómo se expresa. Y limitar la existencia de todo eso que nos sorprende y nos maravilla a una existencia como la nuestra, humana, aunque tiene una gran potencialidad, pues se nos antoja que debe ser algo más allá, ¿no?, que debe haber algo más, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es unificar toda nuestra energía para intentar ordenar nuestra mente, por un lado, que facilite nuestra vida práctica, e intentar que a partir de ese orden que conseguimos en la mente, entrar en ese otro nivel de percepción que tiene que ver más con nuestro auténtico potencial, ¿no?, que es lo que comentábamos, ¿no?, esa potencialidad que observamos o percibimos en la sabiduría del universo. Bien. Una de las cosas que tenemos que intentar trabajar en este proceso de desidentificación es, por un lado, primero, perder esa necesidad que tenemos o que tiene la mente de controlar todo lo que sucede en cada momento de la existencia. Sabéis, como os he dicho, que eso lo hace porque intenta generar proyecciones o modelos que le garanticen la supervivencia. Pero en realidad, hoy en día, afortunadamente, en muchas partes del planeta, cierta supervivencia ya está de alguna forma garantizada. Entonces la mente ha adquirido un rol excesivo y necesitamos intentar soltar esos modelos condicionados, soltar esas proyecciones, esos apegos que por un lado nos facilitan la vida, pero por otro lado nos condicionan mucho. ¿Bien? Una de las cosas que también hace la mente, que controla toda la realidad, es intentar, como decíamos el otro día, alinearnos, aceptar el momento presente tal y como es. Es intentar soltar también ese apego a no solamente controlar cada momento o cada instante de la realidad, sino también a aceptar que la vida tiene unos aspectos a descubrir que nos los perdemos cuando intentamos que la vida siempre sea como nosotros queremos que sea. Fijaros, una de las cosas, os voy a leer un par de poesías, no, más bien de proverbios, uno de ellos del Dalai Lama, que tiene que ver con este interés que tenemos siempre de decirle a la realidad cómo tiene que ser en función de nuestros deseos, que dice: a veces no conseguir lo que uno desea puede ser un golpe de suerte maravilloso. Quiere decir con esto que muchas veces queremos cosas que en realidad al final nos damos cuenta que no nos favorecen o no nos convienen, pero las queremos realmente con cierta intensidad. Y luego otro dicho que también es interesante, que tiene que ver con esa necesidad de soltar el control, de soltar esa necesidad constante de decir la realidad como tiene que ser a través de proyecciones o de juicios, es un dicho que dice: cuando hay paz en tu interior, habrá luz en tu camino. Es decir, que necesitamos un poco alinearnos con esa paz para encontrar claridad y lucidez en el camino de la vida, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito lo que vamos a intentar hoy trabajar en la meditación. La meditación la vamos a dividir en tres apartados. Uno va a tener que ver cómo nos relacionamos con los deseos y con las expectativas. Vamos a intentar, después de serenar la mente, abrirnos a esa forma en la cual nos damos cuenta, como decíamos anteriormente, que estamos funcionando a nivel de proyecciones, de deseos, de apegos, de decir la realidad como tiene que ser, más de aceptar la realidad como es momento a momento. Acordaros que eso de la palabra aceptación muchas veces es un poco confusa. Aceptación no quiere decir de alguna forma resistirse a cambiar las cosas, sino que en el momento presente las cosas son como son y las aceptamos para poder saber luego si las podemos cambiar y si es bueno cambiarlas y de qué forma hay que cambiarlas. ¿De acuerdo? O sea que por un lado vamos a ver este aspecto de cómo estamos de apegados a las expectativas y a los deseos. Por otro lado, vamos a ver también cómo nos relacionamos con los conceptos, con los pensamientos, qué es eso de los pensamientos. Y por último, vamos a intentar experimentar entre todos, el grupo, la experiencia de la mente de principiante. ¿Qué es eso de la mente de principiante y cómo podemos abrirnos a esa mente de principiante? ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, con esto es lo que quería un poco deciros la introducción a la meditación. Ahora vamos a parar un momento la grabación y vamos ya a introducirnos en la meditación propiamente dicha.